La epopeya de Daniel y sus amigos en Babilonia, capítulo 1. Prólogo, la caída de Judá y el inicio de una nueva era. Era el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá. El sol se ocultaba tras las colinas de Jerusalén cuando una nube oscura, no de tormenta, sino de invasión, se cernió sobre la ciudad. Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, había marchado con su invencible ejército. Las murallas de Jerusalén, que habían protegido a su pueblo durante generaciones, no pudieron resistir la furia del conquistador. El templo de Dios, el corazón espiritual de Judá, fue saqueado. Los objetos sagrados fueron llevados como trofeos a la lejana tierra de Sinar, donde serían colocados en el templo de los dioses babilónicos, como un acto de supremacía. Entre las almas que fueron arrancadas de su tierra, había jóvenes nobles e inteligentes, destinados no a trabajos forzados, sino a un destino diferente: servir en la corte del gran Nabucodonosor. La selección de los mejores. Los emisarios del rey babilonio, bajo las órdenes del oficial principal, Aspenaz, buscaban a los más prometedores entre los cautivos, jóvenes sin defecto físico, hermosos, llenos de sabiduría y capaces de aprender las complejas ciencias de Babilonia. Entre estos elegidos estaban 4 jóvenes hebreos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos fueron llevados al esplendor del palacio de Babilonia, una ciudad que deslumbraba con sus zigurats, jardines colgantes y murallas inmensas. Pero este lugar no era su hogar, era una prisión dorada, un lugar donde la identidad de su pueblo y su fe serían desafiadas. La transformación, nombres y dieta. El primer paso para borrar su pasado fue cambiar sus nombres, una estrategia sutil pero poderosa para cortar sus raíces. Daniel fue llamado Beltasar, Ananías se convirtió en Sadrac, Misael en Mesac y Azarías en Abed-Negó. Estos nombres rendían homenaje a los dioses de Babilonia, un recordatorio constante de su nueva lealtad. Además, se les asignó una dieta real, los manjares del rey y su vino. Pero Daniel, fiel a las leyes de su Dios y decidido a no contaminarse, tomó una decisión audaz. En medio del lujo y la opresión, decidió mantenerse puro. La valiente petición de Daniel. Con un corazón resuelto y una fe inquebrantable, Daniel se acercó a Aspenaz y le dijo: «No queremos comer de la comida del rey ni beber su vino. Permítanos seguir una dieta distinta». Aspenaz, aunque admiraba a Daniel, estaba aterrorizado. «Si el rey nota que están débiles o demacrados en comparación con los otros jóvenes, podría costarme la vida». Daniel, con la sabiduría que Dios le había dado, propuso un desafío. «Prueba a tus siervos durante 10 días. Danos solo legumbres para comer y agua para beber. Luego compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la comida real, y decide según lo que veas». La prueba de los 10 días. Durante 10 días, Daniel y sus amigos comieron únicamente legumbres y bebieron agua. Mientras tanto, los demás jóvenes disfrutaban de banquetes lujosos, pero también se sumergían más y más en las costumbres babilónicas. Al final de los 10 días, Aspenaz los examinó detenidamente. Para su asombro, Daniel, Ananías, Misael y Azarías no solo estaban saludables, sino que lucían mejor y más robustos que cualquiera de los otros jóvenes. El oficial, impresionado, les permitió continuar con su dieta. La bendición divina. Dios recompensó la fidelidad de estos jóvenes. Les dio sabiduría, conocimiento y la capacidad de comprender los misterios más profundos. Daniel, en particular, recibió el don de interpretar visiones y sueños, un talento que más adelante cambiaría el destino de reyes y naciones. El examen ante el rey. Cuando terminó el periodo de entrenamiento de 3 años, todos los jóvenes fueron llevados ante el rey Nabucodonosor para ser examinados. El gran monarca, conocido por su severidad y su ojo crítico, los evaluó uno por uno. Cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías se presentaron, el rey quedó impresionado. En cada materia, ya fuera sabiduría, conocimiento o entendimiento, estos jóvenes sobresalían 10 veces más que los magos y astrólogos del reino. Eran verdaderamente extraordinarios. Epílogo: una luz en la oscuridad. Así comenzó la vida de Daniel y sus amigos en Babilonia. Aunque estaban lejos de casa, en una tierra donde los dioses extraños dominaban y las costumbres eran ajenas,
su fidelidad a su Dios brilló como un faro en la oscuridad. A lo largo de los años, sus vidas continuarían marcadas por desafíos, intrigas y milagros. Pero desde el principio, demostraron que, incluso en medio de la adversidad, el valor y la fe pueden triunfar. Capítulo 2. El sueño inquietante del rey Nabucodonosor. Prólogo. Una noche sin descanso. Era una noche tranquila en Babilonia. Las estrellas brillaban sobre los imponentes zigurats, y la ciudad dormía en un silencio majestuoso. Pero en el palacio real, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no podía conciliar el sueño. Algo perturbador lo había visitado. Un sueño extraño, profundo y enigmático que lo dejó inquieto. Aunque no podía recordar todos los detalles, sabía que su significado era vital, un mensaje de los dioses, tal vez incluso una advertencia sobre el futuro. El rey, con el amanecer apenas asomando, convocó a sus magos, encantadores, astrólogos y hechiceros. He tenido un sueño, trono, y mi espíritu está turbado. Díganme qué significa. Pero había una trampa. Nabucodonosor, desconfiado de sus consejeros, exigió algo más. No solo quiero que interpreten el sueño. Quiero que me digan cuál fue el sueño. Si no lo hacen, serán cortados en pedazos, y sus casas serán reducidas a escombros. Pero si logran decírmelo, recibirán grandes recompensas. El dilema de los sabios. Los sabios del reino, perplejos, se arrodillaron ante el rey. «Oh, rey, vive para siempre. Cuéntanos el sueño, y te daremos la interpretación». Pero Nabucodonosor se negó. «No me engañarán con excusas. Díganme el sueño, o no hay esperanza para ustedes». Los astrólogos respondieron temblando. «Ningún hombre en la tierra puede hacer lo que el rey pide. Solo los dioses podrían revelarlo, y no habitan entre los mortales». La ira del rey estalló como una tormenta. «Todos morirán», ordenó. Y así comenzó la búsqueda de los guardias para ejecutar la sentencia contra los sabios de Babilonia. La intervención de Daniel. En medio de esta calamidad, la noticia llegó a Daniel, quien aún estaba entre los jóvenes sabios en entrenamiento. Aunque no había estado presente cuando se presentó el desafío, comprendió que el peligro lo incluía a él y a sus amigos. Daniel, con una calma extraordinaria, fue ante Arioc, el capitán de la Guardia Real. «¿Por qué se ha decretado una orden tan severa?», preguntó. Arioc le explicó la situación y Daniel, lleno de fe, pidió tiempo para buscar la respuesta. «Permíteme hablar con el rey. Mi Dios puede revelar lo que ningún hombre puede saber». Con el permiso concedido, Daniel reunió a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. En una pequeña habitación del palacio, se arrodillaron y clamaron al Dios del cielo. Oraron fervientemente, rogando por misericordia y sabiduría. Esa noche, mientras el mundo dormía, Dios respondió. La revelación del misterio. En una visión nocturna, el sueño del rey fue revelado a Daniel. Al despertar, su corazón rebosaba de gratitud. Levantó sus manos al cielo y alabó a Dios. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela los misterios más profundos, porque la luz habita en él. Con esta certeza, Daniel fue llevado ante Nabucodonosor. De pie ante el rey más poderoso de la tierra, Daniel habló con humildad. El misterio que el rey ha pedido no puede ser revelado por ningún sabio, mago ni astrólogo. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha mostrado al rey lo que sucederá en los días venideros. El sueño y su interpretación. Daniel describió el sueño con precisión. En tu visión, oh rey, viste una gran estatua, inmensa y resplandeciente, aterradora en su apariencia. La cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro.
Luego continuó. Viste una piedra desprenderse, no por manos humanas. Esta piedra golpeó los pies de la estatua y la destrozó. Entonces todo se desmoronó. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se hicieron polvo, llevados por el viento como la paja. Pero la piedra que la golpeó creció hasta convertirse en una gran montaña que llenó toda la tierra. El rey escuchaba con atención, asombrado por la precisión de Daniel. Daniel prosiguió. Esta es la interpretación. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Tu reino es grandioso y poderoso, otorgado por el Dios del cielo. Después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo, representado por la plata. Capítulo 3. El horno ardiente y la fe inquebrantable de los tres amigos. Prólogo. La estatua de oro y el decreto del rey. Después de los eventos que llevaron a Daniel a interpretar el sueño de Nabucodonosor, el rey, orgulloso de su grandeza, tuvo una idea que marcaría el comienzo de una prueba épica. Mandó erigir una estatua colosal, hecha completamente de oro, que se alzaba en las llanuras de Dura. La estatua, que alcanzaba los 27 metros de altura, era un símbolo de su poder y la inmortalidad de su reino. Entonces, Nabucodonosor emitió un decreto. Todos los pueblos, naciones y lenguas bajo mi dominio deben postrarse y adorar esta estatua cuando escuchen el sonido de la música. Quien no lo haga será arrojado de inmediato a un horno ardiente. La noticia recorrió Babilonia, y el día señalado, una multitud se reunió en la llanura para obedecer la orden del rey. El desafío de Sadrac, Mesach y Abed-Negó. En medio de la muchedumbre, 3 hombres permanecieron firmes como rocas: Sadrac, Mesach y Abed-Negó. Estos jóvenes hebreos, fieles a su Dios, sabían que inclinarse ante la estatua sería traicionar sus creencias. En sus corazones ardía una resolución: no adoraremos ningún ídolo, sin importar el costo. Cuando los instrumentos tocaron y todos se postraron, ellos se mantuvieron de pie, llamando la atención de los observadores. Algunos babilonios, envidiosos de la posición de estos jóvenes, aprovecharon la oportunidad para denunciarlos ante el rey. «Oh, rey», dijeron, inclinándose ante Nabucodonosor, «Sadrac, Mesach y Abed-Negó no obedecen tu mandato. No se postran ante tu estatua ni adoran a tus dioses». La ira de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor escuchó esto, su rostro se llenó de furia. Ordenó que trajeran a los 3 jóvenes hebreos ante él. «Es cierto, Sadrac, Mesach y Abed-Negó, que no adoran mi estatua», rugió el rey. «Les daré una última oportunidad. Si al escuchar la música se postran, estarán a salvo. Pero si no lo hacen, serán arrojados al horno ardiente. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mi mano?». Con una calma extraordinaria, los 3 jóvenes respondieron: «No necesitamos defendernos ante ti, oh rey. Si somos arrojados al horno ardiente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de él. Y aun si no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». El horno 7 veces más caliente. La respuesta de los jóvenes fue como combustible para la ira de Nabucodonosor. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal, hasta que el calor mismo parecía devorar el aire. Luego, mandó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesach y Abed-Negó, con sus mantos y turbantes aún puestos, y los arrojaran al horno. El fuego era tan intenso que las llamas mataron a los soldados que se acercaron demasiado, pero los 3 jóvenes cayeron dentro del horno envueltos en sus ataduras. El milagro en el horno ardiente. Desde su posición de observador, Nabucodonosor miraba el horno con satisfacción. Pero de repente su rostro cambió. Se levantó de su trono con los ojos llenos de asombro. «¿Acaso no arrojamos a 3 hombres atados al fuego?», preguntó a sus consejeros. «Así es, oh rey», respondieron. «Pero miren», exclamó,
Veo a 4 hombres desatados, caminando en medio del fuego, y no están heridos. El cuarto parece un hijo de los dioses. La multitud que observaba quedó atónita mientras Nabucodonosor se acercaba al horno. Con una voz temblorosa pero autoritaria, gritó: Sadrac, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. El asombro del rey y su corte. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, la multitud contuvo la respiración. No había ni una sola quemadura en sus cuerpos, ni siquiera sus ropas olían a humo. El fuego, que había destruido las cuerdas que los ataban, no había podido tocarlos. Nabucodonosor, sobrecogido, cayó en reverencia ante ellos y proclamó: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abed-Nego. Él envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron mi decreto y prefirieron dar sus vidas antes que servir a otros dioses. Entonces, el rey emitió un nuevo edicto. Cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de estos hombres será castigado severamente, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. El rey promovió a Sadrac, Mesach y Abed-Nego a posiciones aún más altas en Babilonia, y su fe quedó como un testimonio eterno de la grandeza de su Dios. Epílogo: un fuego que no consume. En el horno ardiente, Sadrac, Mesach y Abed-Nego demostraron que el verdadero poder no radica en reinos terrenales ni en estatuas de oro, sino en la fe inquebrantable en un Dios que camina con sus siervos incluso en medio del fuego. Capítulo 4. El sueño del gran árbol y la lección de la humildad. Prólogo. El rey reflexiona sobre su grandeza. El tiempo había pasado desde los eventos del horno ardiente. Nabucodonosor, ahora más poderoso que nunca, reinaba sobre el vasto imperio de Babilonia, un dominio que se extendía desde el Mediterráneo hasta los confines de Mesopotamia. Desde lo alto de su palacio, contemplaba la magnificencia de los jardines colgantes, las murallas imponentes y el río Eufrates que serpenteaba a través de la ciudad. No hay otro como yo, pensaba. Pero aunque su reino era grandioso, en el cielo, el Rey de Reyes observaba cómo el orgullo del monarca crecía día a día, y pronto le enviaría una lección inolvidable. El sueño inquietante del gran árbol. Una noche, mientras el rey dormía, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. En su visión, vio un árbol inmenso que se elevaba hasta el cielo. Su copa tocaba las nubes, y su sombra cubría toda la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y todas las criaturas vivían bajo su sombra. Las aves hacían nidos en sus ramas, y los animales del campo encontraban refugio a su alrededor. Pero de repente, un vigilante, un santo enviado del cielo, descendió con un mandato. Derriben el árbol y corten sus ramas. Sacudan sus hojas y dispersen su fruto. Huyan los animales de debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, atado con cadenas de hierro y bronce, entre la hierba del campo. Que su mente sea cambiada de la de un hombre a la de una bestia, y que pase 7 tiempos sobre él. Esto se decreta para que todos sepan que el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. Nabucodonosor despertó sobresaltado, sudando frío. Aunque era el monarca más poderoso de la tierra, este sueño lo llenó de temor. La búsqueda de respuestas. Como era su costumbre, Nabucodonosor llamó a los magos, astrólogos y adivinos de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Finalmente, recordó a Daniel, a quien llamaba Beltasar, sabiendo que el espíritu de los dioses santos estaba en él. Cuando Daniel se presentó ante el rey, Nabucodonosor le dijo: Beltasar, yo sé que el espíritu de los dioses está contigo y que ningún misterio te resulta difícil. Aquí está mi sueño, dime qué significa. Daniel escuchó atentamente mientras el rey relataba la visión del árbol y el decreto del vigilante. Al terminar, el rostro de Daniel se llenó de preocupación, y por un momento, permaneció en silencio. Beltasar, no tengas miedo de interpretar el sueño, dijo el rey. Dime lo que significa. La interpretación del sueño. Daniel respondió con respeto y honestidad. Oh rey, que este sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios.
El árbol que viste, grande y fuerte, que llega al cielo y da sombra a toda la tierra, eres tú, oh rey. Has crecido en poder y grandeza, y tu dominio alcanza los confines de la tierra. Pero el decreto del vigilante significa que serás apartado de los hombres y vivirás entre los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes, y tu cuerpo será mojado con el rocío del cielo. Esto durará 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. Sin embargo, el tocón y las raíces que quedan significan que tu reino será restaurado cuando reconozcas que el cielo gobierna. Entonces Daniel agregó con humildad: Oh rey, acepta mi consejo, abandona tus pecados y practica la justicia. Tal vez tu prosperidad pueda prolongarse. El cumplimiento del sueño. 12 meses después, Nabucodonosor estaba caminando en el techo de su palacio real, contemplando la gloria de Babilonia. Con orgullo, exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido como residencia real, con mi poder y para la gloria de mi majestad? Pero mientras las palabras aún estaban en sus labios, una voz descendió del cielo. Oh rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Serás apartado de los hombres y vivirás entre los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres. Ese mismo momento, el juicio se cumplió. La mente de Nabucodonosor fue transformada, y dejó su trono para vagar como una bestia. Su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas como garras de ave. Durante 7 tiempos vivió en los campos, lejos de la gloria de su palacio, humillado por la mano de Dios. La restauración y el reconocimiento de Dios. Finalmente, al cumplirse el tiempo señalado, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo. En ese momento, su razón volvió, y con un corazón transformado, proclamó: Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, y su reino perdura de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son como nada ante él. Él hace lo que quiere con los ejércitos del cielo y los pueblos de la tierra. Entonces, su reino fue restaurado. La gloria de Babilonia volvió a ser suya, pero esta vez, Nabucodonosor reconocía que todo su poder y grandeza eran un regalo del Dios Altísimo. Epílogo: la lección de un rey humillado. Nabucodonosor concluyó su relato con estas palabras: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Sus obras son justas, y sus caminos son rectos. Él puede humillar a los soberbios. Así, el rey más poderoso de la tierra aprendió que incluso los más grandes están bajo el dominio del Dios soberano. Capítulo 5. La escritura en la pared y el fin del reino de Babilonia. Prólogo. Un banquete de arrogancia. Pasaron los años, y Nabucodonosor murió, dejando el trono a sus sucesores. Finalmente, Belsasar, su nieto, ascendió como regente de Babilonia. Pero a diferencia de Nabucodonosor, quien había aprendido a temer y respetar al Dios Altísimo, Belsasar era arrogante y desconsiderado. Creía que su reino era indestructible, confiando en las murallas impenetrables de Babilonia y en sus abundantes provisiones. Una noche, mientras los ejércitos de los medos y persas sitiaban la ciudad, Belsasar decidió demostrar su desprecio hacia el peligro organizando un banquete extravagante. En el gran salón del palacio, se reunieron 1000 de sus nobles para beber y festejar. El vino fluía sin medida, y las risas resonaban en la opulencia del lugar. Pero no satisfecho con el derroche, Belsasar cometió una blasfemia que cambiaría su destino para siempre. Ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Estos vasos sagrados, dedicados al Dios de Israel, fueron llenados de vino y usados para brindar en honor a los ídolos babilónicos. A los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Gritaba Belsasar, mientras la multitud lo seguía en sus alabanzas. La escritura en la pared. En medio del banquete, cuando la música y las risas alcanzaban su punto máximo,
un silencio aterrador cayó sobre la sala. Los ojos de todos se fijaron en una visión sobrenatural. Una mano, separada de cualquier cuerpo, apareció y comenzó a escribir sobre la pared del palacio, iluminada por la luz de un candelabro. La escritura era clara, pero incomprensible. Las palabras resonaban con un peso espiritual que llenó de terror a todos los presentes. Belsasar, quien momentos antes se había sentido invencible, se quedó pálido. Sus rodillas temblaban, y apenas podía mantenerse en pie. «Traigan a los sabios de Babilonia», ordenó con voz temblorosa. «Quien interprete esta escritura recibirá un manto púrpura, un collar de oro y será el tercero en el reino». Uno por uno, los magos, astrólogos y adivinos intentaron leer la inscripción, pero ninguno pudo entender su significado. El miedo y la confusión se apoderaron de todos. La reina recuerda a Daniel. En medio del caos, la reina madre, que había escuchado el alboroto, entró en el salón. Con una voz serena, dijo: «Oh rey, vive para siempre. No te turbes ni pierdas el ánimo. En tu reino hay un hombre en quien habita el espíritu de los dioses santos. En los días de tu abuelo, Nabucodonosor, este hombre interpretó sueños y resolvió enigmas. Su nombre es Daniel, y él puede darte la interpretación». Belsasar, desesperado, mandó llamar a Daniel. Cuando el profeta anciano fue llevado ante él, el rey ofreció las mismas recompensas que había prometido a los sabios. Pero Daniel, con humildad, respondió: «Tus dones y recompensas dáselos a otros, oh rey. Pero leeré la escritura y te diré su significado». La advertencia de Daniel. Antes de interpretar la escritura, Daniel recordó a Belsasar la historia de Nabucodonosor. «Oh rey, tu abuelo fue engrandecido por el Dios Altísimo, pero cuando su corazón se llenó de soberbia, fue humillado. Aprendió que el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. Pero tú, Belsasar, no has aprendido de su ejemplo. Has desafiado al Señor del cielo al traer los vasos de su templo y alabar a dioses que no ven ni oyen. No honraste al Dios en cuyas manos está tu vida y todos tus caminos». Entonces, Daniel señaló la escritura en la pared. «Estas son las palabras que fueron escritas: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas». El cumplimiento de la profecía. A pesar de la gravedad del mensaje, Belsasar cumplió su promesa. Ordenó que vistieran a Daniel con un manto púrpura, le colocaran un collar de oro y lo proclamaran tercero en el reino. Pero ni la riqueza ni el poder podían detener el juicio divino. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, los ejércitos de Ciro, rey de Persia, encontraron una manera de entrar en Babilonia. Desviaron el curso del río Eufrates y marcharon por el lecho seco hasta las murallas de la ciudad. Los soldados invadieron el palacio, y Belsasar fue asesinado. Así terminó el reino de Babilonia, y el dominio pasó a los medos y persas, cumpliendo la palabra de Dios. Epílogo. La soberanía del Dios Altísimo. Con la caída de Belsasar, el mundo fue testigo de una verdad eterna. Ningún reino humano, por más poderoso que sea, puede resistir el juicio de Dios. La escritura en la pared sigue siendo un recordatorio de que el Altísimo pesa a los hombres y los reinos en sus balanzas, y sólo aquellos que caminan en humildad y justicia perdurarán. Capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Prólogo. La llegada de un nuevo rey. Con la caída de Babilonia, el vasto imperio pasó a ser gobernado por los medos y persas. Darío el Medo fue nombrado rey sobre la región de Babilonia, y pronto comenzó a reorganizar su reino. Designó 120 sátrapas, gobernadores, para supervisar el gobierno y estableció 3 supervisores principales sobre ellos. Entre estos supervisores estaba Daniel,
el anciano profeta que ya había demostrado su sabiduría y fidelidad a lo largo de los años. La excelente actitud y habilidades de Daniel pronto lo distinguieron entre los demás. Darío, impresionado, planeó hacerlo gobernador sobre todo el reino. Sin embargo, este favor despertó la envidia y el rencor de los demás oficiales, quienes conspiraron para destruirlo. La trampa de los enemigos. Los enemigos de Daniel sabían que no podrían encontrar faltas en su conducta administrativa, pues era intachable. Pero conocían su inquebrantable devoción al Dios de Israel. Así que idearon un plan perverso. Se presentaron ante el rey con palabras halagadoras. «Oh rey Darío, vive para siempre. Todos nosotros, los gobernadores, sátrapas y oficiales del reino, hemos acordado establecer un edicto. Durante los próximos 30 días, cualquiera que haga una petición a cualquier dios o hombre, excepto a ti, será arrojado al foso de los leones». La idea halagó el ego de Darío, y sin sospechar la conspiración, firmó el decreto. Según las leyes de los medos y persas, un edicto firmado por el rey no podía ser revocado. La fidelidad de Daniel. Cuando Daniel supo que el decreto había sido promulgado, no cambió su rutina. 3 veces al día, como siempre, subía a la habitación de su casa que tenía ventanas abiertas hacia Jerusalén, y oraba a su Dios con gratitud y humildad. Sus enemigos, ocultos cerca, lo vieron y de inmediato informaron al rey. «Oh rey, Daniel, uno de los exiliados de Judá, no obedece tu decreto. Continúa orando a su Dios 3 veces al día». Darío quedó profundamente turbado. Se dio cuenta de que había sido manipulado y pasó todo el día buscando una manera de salvar a Daniel. Pero al caer la tarde, los conspiradores le recordaron. «Oh rey, según la ley de los medos y persas, ningún decreto firmado puede ser revocado». Con gran pesar, Darío no tuvo más remedio que ordenar que llevaran a Daniel al foso de los leones. Antes de que lo arrojaran, el rey le dijo: «Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre». En el foso de los leones. Daniel fue lanzado al foso, y una gran piedra fue colocada sobre la entrada. El rey, angustiado, selló la piedra con su anillo y con los de sus nobles, para que nadie pudiera interferir. Esa noche, Darío no pudo dormir. No comió, ni permitió que la música lo consolara. Sus pensamientos estaban con Daniel, esperando que su Dios lo salvara. El milagro al amanecer. Al amanecer, apenas salió el sol, Darío corrió hacia el foso de los leones. Con voz temblorosa, llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?» Para su asombro, desde el interior del foso se escuchó la voz tranquila de Daniel. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró las bocas de los leones. No me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he hecho nada malo contra ti, oh rey». Darío, lleno de alegría, ordenó que sacaran a Daniel del foso. No se encontró ni un rasguño en él, porque había confiado en su Dios. El destino de los conspiradores. El rey, furioso por la traición de los conspiradores, ordenó que los hombres que habían acusado a Daniel, junto con sus familias, fueran arrojados al foso de los leones. Antes de que tocaran el suelo, los leones se lanzaron sobre ellos y los destrozaron. El decreto de Darío. Después de este evento, Darío proclamó un nuevo edicto en todo su reino. A todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra: tiemblen y teman ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio no tendrá fin. Él salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Así, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el de Ciro el persa. Epílogo: una fe que mueve montañas. La historia de Daniel en el foso de los leones es un testimonio eterno de que la fe en Dios es más fuerte que cualquier decreto humano, y que Él puede proteger a sus siervos incluso en medio de los mayores peligros. Capítulo 7. La visión de las 4 bestias y el Hijo del Hombre. Prólogo. Un sueño diferente. En el primer año del reinado de Belsasar, Daniel tuvo un sueño mientras dormía. Esta vez, no era un sueño de otro rey.
sino una visión que Dios le reveló directamente. En su corazón, Daniel sabía que lo que había visto era profundo y trascendental. Así que lo escribió para no olvidar ningún detalle. La visión del gran mar y las 4 bestias. Daniel relató: en mi visión nocturna, vi los 4 vientos del cielo agitar el gran mar. Del mar surgieron 4 bestias diferentes, cada una más extraña y aterradora que la anterior. La primera bestia era como un león, pero tenía alas de águila. Mientras la observaba, sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo para pararse sobre 2 pies como un hombre. Se le dio un corazón humano. La segunda bestia se parecía a un oso. Se levantaba sobre un lado, y tenía 3 costillas en su boca entre los dientes. Una voz le dijo: «Levántate y devora mucha carne». La tercera bestia parecía un leopardo. Tenía 4 alas de ave en su espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio dominio. La cuarta bestia era diferente de las demás, aterradora y extremadamente poderosa. Tenía grandes dientes de hierro, con los que devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba lo que quedaba. Era tan extraña que no se parecía a ningún animal conocido, y tenía 10 cuernos. El cuerno pequeño y su arrogancia. Mientras Daniel observaba los 10 cuernos de la cuarta bestia, un cuerno pequeño surgió entre ellos, arrancando 3 de los cuernos originales. Este cuerno pequeño tenía ojos como los de un hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. La visión de esta cuarta bestia, con su poder y su soberbia, llenó de temor a Daniel. El trono celestial y el anciano de días. De repente, la escena cambió. Daniel vio un trono glorioso colocado en los cielos. El anciano de días se sentó en el trono. Su vestidura era blanca como la nieve, y su cabello como lana pura. Su trono estaba en llamas, con ruedas de fuego ardiente, y un río de fuego fluía desde él. Miles de miles lo servían, y millones estaban de pie ante él. El tribunal celestial fue convocado, y los libros fueron abiertos. Daniel vio cómo la cuarta bestia fue juzgada y destruida, y su cuerpo fue arrojado al fuego. Los otros reinos, representados por las otras bestias, también fueron despojados de su dominio, aunque se les permitió vivir por un tiempo más. La llegada del Hijo del Hombre. Luego, Daniel vio algo aún más asombroso. En las nubes del cielo apareció alguien como un hijo de hombre, que se acercó al anciano de días. A este Hijo de Hombre se le dio dominio, gloria y un reino eterno. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo servirían. Su reino no tendría fin, y su dominio nunca sería destruido. Esta visión llenó a Daniel de reverencia y asombro. Era un anuncio del reino eterno de Dios, gobernado por un rey perfecto. La interpretación de la visión. Daniel, lleno de intriga, se acercó a uno de los que estaban de pie cerca del trono y le pidió que le explicara el significado de la visión. El ángel le dijo: «Las 4 grandes bestias representan 4 reinos que se levantarán sobre la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre, por los siglos de los siglos». Daniel preguntó específicamente sobre la cuarta bestia, que era diferente de las demás. El ángel explicó: «La cuarta bestia es un cuarto reino que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la destrozará. Los 10 cuernos son 10 reyes que surgirán de este reino. Después de ellos, surgirá otro rey, diferente de los anteriores. Este subyugará a 3 reyes, hablará palabras arrogantes contra el Altísimo, perseguirá a los santos y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero luego el tribunal celestial se sentará, y su poder será quitado para siempre. Entonces, el reino, el dominio y la grandeza de los reinos bajo todo el cielo serán entregados a los santos del Altísimo. Su reino será eterno,
y todos los dominios le servirán y le obedecerán. El impacto en Daniel. Aunque había recibido una explicación, Daniel estaba profundamente afectado por la visión. Sus pensamientos lo inquietaban y su rostro estaba pálido. Pero guardó el asunto en su corazón, sabiendo que era una revelación de Dios para el futuro. Epílogo: un reino que no tiene fin. El capítulo 7 es una declaración poderosa de que todos los reinos humanos, por más grandes y temibles que sean, están bajo el control del Altísimo. Al final, el reino de Dios prevalecerá, y el Hijo del Hombre reinará para siempre. Esta visión es un anticipo del triunfo definitivo del bien sobre el mal y de la eternidad gloriosa que aguarda a los que confían en Dios. Capítulo 8. El carnero y el macho cabrío. Prólogo. Una visión en Susa. En el tercer año del reinado de Belsasar, Daniel tuvo otra visión. Esta vez, fue transportado en espíritu a la ciudad de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Mientras estaba allí, vio algo que lo dejó asombrado. El carnero con 2 cuernos. Daniel relató. Mientras observaba, vi un carnero de pie junto al río. Tenía 2 cuernos altos, pero uno era más alto que el otro, aunque había crecido después. El carnero embestía hacia el oeste, el norte y el sur, y nadie podía detenerlo. Hacía lo que quería y se engrandecía. Este carnero parecía invencible, y su dominio se extendía sin oposición. El macho cabrío. De repente, Daniel vio un macho cabrío que venía del oeste, cruzando toda la tierra tan rápido que ni siquiera tocaba el suelo. Este cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Se lanzó con furia contra el carnero, embistiéndolo con tanta fuerza que le rompió los 2 cuernos. El carnero cayó al suelo, derrotado, y el cabrío lo pisoteó. Nadie podía rescatar al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció muchísimo, pero en el apogeo de su fuerza, el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar surgieron 4 cuernos notables hacia los 4 puntos cardinales. El cuerno pequeño y su arrogancia. De uno de esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, el este y la tierra hermosa, Jerusalén. Este cuerno pequeño se engrandeció tanto que desafió al ejército celestial y al príncipe del ejército. Quitó el sacrificio diario, profanó el santuario y echó por tierra la verdad. Todo esto lo hizo con éxito durante un tiempo. Entonces, Daniel escuchó a 2 santos hablando entre ellos. Uno preguntó: ¿hasta cuándo durará esta visión sobre el sacrificio diario, la transgresión desoladora y la profanación del santuario? El otro respondió: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. La interpretación de la visión. Mientras Daniel trataba de entender la visión, apareció ante él alguien con apariencia de hombre. Una voz desde el río Ulai dijo: Gabriel, explícale a este hombre la visión. El ángel Gabriel se acercó a Daniel, quien estaba aterrorizado y cayó al suelo. Gabriel le dijo: entiende, hijo de hombre, que esta visión es para el tiempo del fin. Luego continuó: el carnero con 2 cuernos que viste representa a los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el gran cuerno entre sus ojos es su primer rey. Cuando ese cuerno se quiebre, 4 reinos surgirán en su lugar, pero no con el mismo poder. El cuerno pequeño que crece en arrogancia representa a un rey insolente y astuto. En los últimos días de estos reinos, cuando los transgresores hayan colmado la medida de su maldad, este rey se levantará. Será poderoso, pero no por su propia fuerza. Destruirá a muchos, incluidos los santos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será destruido, aunque no por manos humanas. Gabriel concluyó diciendo: la visión de las tardes y mañanas es verdadera, pero guarda esta visión porque es para un tiempo lejano. El impacto en Daniel. Daniel quedó abrumado por la visión y enfermo durante varios días. Aunque finalmente se levantó y continuó con su trabajo en el reino, su mente seguía inquieta. La profundidad y la precisión de la visión lo dejaban perplejo, y aunque entendía parte de ella, sabía que su significado completo estaba reservado para el futuro. Epílogo: el destino de los reinos.
El capítulo 8 revela cómo los imperios humanos, aunque poderosos y arrogantes, están bajo el control soberano de Dios. Los eventos profetizados aquí se cumplieron con precisión en la historia, reflejando la caída del imperio medo-persa ante Grecia y el surgimiento de figuras como Alejandro Magno y, posteriormente, el rey seleucida Antíoco IV Epífanes. Pero la profecía también apunta al tiempo final, recordándonos que el reino de Dios triunfará sobre toda opresión. Capítulo 9. La oración de Daniel y la profecía de las 70 semanas. Prólogo. El estudio de los escritos sagrados. En el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, Daniel estaba estudiando los escritos del profeta Jeremías. Mientras leía, encontró la profecía que decía que Jerusalén estaría desolada durante 70 años. Al darse cuenta de que este periodo estaba cerca de su fin, Daniel se llenó de esperanza, pero también de una profunda carga por el pecado de su pueblo. La oración de Daniel. Con un corazón quebrantado, Daniel se volvió a Dios en oración y ayuno. Vestido de cilicio y cubierto de ceniza, se postró y oró con fervor, reconociendo la grandeza de Dios y la infidelidad de su pueblo. Daniel oró: Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y preceptos. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, príncipes y padres. A ti, Señor, pertenece la justicia, pero a nosotros la vergüenza, como en este día. Hemos pecado contra ti, desde los habitantes de Jerusalén hasta todo Israel, cercano y lejano, disperso por los países a causa de nuestra infidelidad. Señor, tú eres misericordioso y perdonador, pero nosotros hemos persistido en nuestra rebelión. Daniel continuó suplicando: Señor, conforme a tus justos actos, aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, tu ciudad santa. Inclina tu oído, oh Dios, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestra desolación. No presentamos nuestras súplicas confiando en nuestra justicia, sino en tu gran misericordia. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, presta atención y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, oh Dios, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. La respuesta celestial. Gabriel trae la profecía. Mientras Daniel aún estaba orando, confesando los pecados de su pueblo y rogando por la restauración de Jerusalén, el ángel Gabriel apareció ante él. Era el mismo que le había explicado visiones anteriores. Gabriel dijo: Daniel, he venido para darte entendimiento. En el momento en que comenzaste a orar, se dio la orden, y yo he venido para declarártela, porque eres muy amado. Entiende la palabra y comprende la visión. La profecía de las 70 semanas. Gabriel continuó: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar con la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al lugar santísimo. Sabe y entiende esto. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el príncipe Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. La ciudad será reconstruida con plaza y muro, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el final habrá guerra y desolaciones determinadas. Él confirmará un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que la destrucción decretada sea derramada sobre él. Significado de la profecía. La profecía de las 70 semanas es una de las más detalladas y complejas de las Escrituras. Los eventos predichos incluyen: el periodo inicial,
7 semanas se refiere al tiempo necesario para la reconstrucción de Jerusalén tras el decreto de restauración, en medio de dificultades. Las 62 semanas siguientes culminan con la llegada del Mesías. Esto señala a Cristo, quien fue cortado, crucificado, no por sus propios pecados, sino por los de la humanidad. La última semana, este periodo incluye la confirmación de un pacto y la interrupción del sacrificio. También describe la llegada de un desolador, que causará gran tribulación antes del juicio final. Epílogo. Esperanza en medio de la incertidumbre. Daniel quedó maravillado y probablemente inquieto por esta revelación, que abarcaba tanto la restauración de Jerusalén como eventos que parecían ir más allá de su tiempo. Sin embargo, la profecía también le ofreció esperanza. El reino de Dios se establecerá, la transgresión será eliminada, y la justicia eterna prevalecerá. Capítulo 10. La visión gloriosa y la batalla espiritual. Prólogo. Ayuno y búsqueda de entendimiento. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, Daniel tuvo una visión que revelaba grandes conflictos futuros. Aunque la visión era clara, su significado profundo lo sobrecogió. En respuesta, Daniel decidió buscar a Dios con fervor. Durante 3 semanas completas, se abstuvo de comer manjares selectos, carne o vino, y no se ungió con aceite. Este periodo de ayuno y oración reflejaba la intensidad de su deseo de comprender la voluntad divina. La visión junto al río Tigris. El 24º día del primer mes, Daniel estaba junto al gran río Tigris. De repente, levantó los ojos y vio a un hombre de apariencia sobrenatural. Vestía lino puro. Su cintura estaba ceñida con oro puro de Ufaz. Su cuerpo resplandecía como una piedra preciosa. Su rostro era como el brillo de un relámpago. Sus ojos, como antorchas de fuego. Sus brazos y pies brillaban como bronce pulido. Su voz resonaba como el estruendo de una multitud. Daniel estaba acompañado, pero solo él pudo ver la visión. Los hombres que estaban con él sintieron un gran temor y huyeron para esconderse. Ante tal gloria, Daniel quedó sin fuerzas, su rostro palideció y cayó al suelo, temblando. Un toque que da fuerza. Mientras yacía postrado, una mano lo tocó, levantándolo sobre sus rodillas y palmas. Una voz le dijo: Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que voy a hablarte. Levántate, porque he sido enviado a ti. Aún tembloroso, Daniel se puso de pie. El ser celestial continuó: No temas, Daniel. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y he venido en respuesta a tus oraciones. La batalla en los cielos. El mensajero explicó que había sido detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia. Este no era un príncipe humano, sino un poderoso ser espiritual que gobernaba sobre Persia en el reino de las tinieblas. Solo con la ayuda de Miguel, uno de los príncipes principales, el arcángel Miguel, pudo librarse para venir a Daniel. Le dijo: Ahora he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para el futuro. Daniel, debilitado pero fortalecido. Mientras el ser celestial hablaba, Daniel inclinó su rostro hacia el suelo, sintiéndose abrumado. De repente, una mano lo tocó nuevamente, y el mensajero le dijo: No temas. La paz sea contigo. Sé fuerte y valiente. Estas palabras llenaron a Daniel de fuerza, y él respondió: Hable mi señor, porque me has fortalecido. El mensajero continuó: Pronto regresaré para luchar contra el príncipe de Persia, y después vendrá el príncipe de Grecia. Pero antes, te revelaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda en esta batalla excepto Miguel, vuestro príncipe. Epílogo. La batalla detrás del velo. El capítulo 10 es un vistazo impresionante al conflicto espiritual que influye en los eventos humanos. Muestra que las oraciones de los fieles tienen un impacto directo en el reino espiritual, aunque las respuestas a menudo enfrentan oposición. Este pasaje también subraya que Dios no olvida a los suyos. Daniel es llamado muy amado por el cielo, un recordatorio del cuidado y atención personal de Dios. Capítulo 11.
la lucha entre reyes y el rey de la abominación. Prólogo. Un ángel revela el futuro. Este capítulo es la continuación de la visión de Daniel en el capítulo 10, donde se le había dicho que se le mostrarían eventos futuros, especialmente relacionados con el pueblo de Israel. El ángel mensajero le dice a Daniel que le revelará lo que ocurrirá en los últimos días, y lo hace describiendo una serie de eventos con notable precisión histórica. La profecía de los reinos. El ángel comienza describiendo los reinos que se sucederán a lo largo de la historia. Los reinos persas y griegos. Se predice que el imperio persa será sucedido por el imperio griego. Tras la muerte de Alejandro Magno, su reino se dividirá en 4 partes, lo que se cumplió con la división del imperio griego entre sus generales, los diádocos. Los reyes del norte y del sur. Esta división se caracteriza por las luchas entre los reinos del norte, principalmente el imperio seleucida, con su capital en Siria, y del sur, el imperio ptolemaico, con su capital en Egipto. Los enfrentamientos entre estos dos reinos se describen con gran detalle, especialmente sobre los matrimonios políticos, las alianzas y las traiciones. El rey del norte y el rey del sur. El ángel describe cómo los reyes del norte, seleucidas, y del sur, ptolemaicos, estarán en constante lucha, con alianzas y traiciones que afectan a Israel, la Tierra Santa, como campo de batalla. El rey del norte se levantará con gran poder, pero sus esfuerzos serán frustrados por el rey del sur. En un momento, el rey del sur intentará invadir, pero será derrotado. Luego, un hombre valiente se levantará del rey del sur, un general que avanzará hacia el norte y logrará victorias, llegando hasta el corazón del reino del norte. A lo largo de este periodo de luchas entre estos reinos, Israel será atrapado en medio, siendo invadido por ambos lados. El surgimiento del rey cruel. El ángel luego revela la llegada de un rey feroz y arrogante. Este rey, que se levanta en el futuro, es una figura destacada en la profecía. Se describe como alguien que no tendrá respeto por las mujeres ni por los dioses, y actuará con soberbia. Esta figura es conocida como el rey de la abominación desoladora, que provocará gran sufrimiento. Este rey desolará el templo y pondrá fin a los sacrificios, causando que la gente se desvíe de Dios. Su violencia y maldad serán extraordinarias, y perseguirá a los justos, dejando una estela de destrucción. Sin embargo, se predice que este rey no durará. Aunque será poderoso durante un tiempo, su fin será decretado por Dios. La intervención divina y la esperanza. A pesar de los tiempos oscuros que se describen, el ángel le recuerda a Daniel que al final, Dios intervendrá. La lucha y la opresión que el pueblo de Dios enfrentará durante el reinado de este rey cruel finalmente llegarán a su fin. El pueblo de Dios será restaurado, y aquellos que se mantengan fieles a él serán recompensados. El cumplimiento histórico y el enfoque futuro. El capítulo 11 es conocido por la impresionante exactitud de sus detalles históricos, que se cumplieron con la sucesión de imperios, los conflictos entre los reinos de los Ptolomeos y los Seleucidas, y la llegada de figuras como Antíoco IV Epífanes, quien es un prototipo del rey de la abominación desoladora. Sin embargo, también tiene un enfoque escatológico, futuro, señalando que estas figuras y eventos son solo sombras de algo aún mayor que sucederá en el futuro, con la llegada de un poder final y su eventual destrucción. Epílogo, la victoria final de los justos. Al final del capítulo, el ángel revela que, a pesar de las tribulaciones que vendrán, el pueblo de Dios será preservado y finalmente tendrá la victoria. La gloria de Dios prevalecerá, y la justicia será restaurada. Este capítulo es fundamental para entender las luchas históricas de Israel y las grandes batallas espirituales que se libran tras el telón de la historia. Nos recuerda que, incluso cuando el mal parece prevalecer, el plan de Dios siempre tiene la última palabra. Capítulo 12. El fin de los tiempos y la resurrección final. Prólogo.
la angustia final y el tiempo de liberación. Al final de la visión, el ángel Gabriel sigue explicando a Daniel lo que sucederá en los últimos días. Comienza hablando de un tiempo de angustia, como nunca antes se ha visto, que marcará el fin de una era. Este será un periodo de gran tribulación, pero también de esperanza para aquellos que se mantengan fieles. La intervención de Miguel. Gabriel habla de la intervención del arcángel Miguel, quien es el protector de los hijos de Israel. En ese tiempo, el gran príncipe Miguel se levantará, el que está de parte de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, tal como no lo ha habido desde que existen las naciones hasta aquel tiempo. Pero en ese tiempo, tu pueblo será liberado, todos los que se hallen inscritos en el libro. Miguel es una figura crucial, un defensor celestial que intervendrá para proteger a los fieles durante el período de caos y destrucción. La resurrección de los muertos. Luego, el ángel revela algo profundamente impactante. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta declaración introduce una resurrección final, en la que los muertos serán despertados para ser juzgados según sus obras. Los justos disfrutarán de la gloria eterna, mientras que los malvados enfrentarán el juicio y la condena. La recompensa de los sabios. Gabriel continúa. Los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Este pasaje resalta la recompensa para aquellos que han sido fieles a Dios, que han buscado la sabiduría divina y han enseñado a otros el camino de la justicia. Los justos serán glorificados y recibirán su recompensa en la vida eterna. La profecía del tiempo determinado. El ángel le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Este es un momento crucial en la profecía, ya que el ángel le dice a Daniel que las palabras del libro no deben ser completamente reveladas hasta el final de los tiempos. El conocimiento será buscado, y los eventos se desarrollarán en el tiempo determinado por Dios. El tiempo, los tiempos y la mitad de un tiempo. Gabriel le muestra a Daniel que habrá un periodo determinado para que se cumplan todas las cosas. A Daniel se le habla del tiempo en un lenguaje simbólico. ¿Cuánto durará este tiempo de angustia? El ángel responde: será un tiempo, tiempos y medio tiempo, un periodo de 3,5 años. Cuando se haya terminado de destruir al pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Este es un periodo de gran tribulación que se asocia con el reinado del anticristo y el tiempo de la gran persecución, hasta que Dios traiga la liberación final. La recompensa final para Daniel. Daniel, preocupado por entender completamente la visión, le pregunta al ángel: ¿qué será del fin de estas cosas? El ángel le responde: ve, Daniel, que estas palabras están selladas y escondidas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, limpiados y afeitados, pero los impíos seguirán actuando impíamente. Al final, se le promete a Daniel: tú, Daniel, irás hasta el fin. Te descansarás y te levantarás para tu recompensa al fin de los días. Daniel, aunque no comprende completamente todos los detalles de la visión, recibe la promesa de que él mismo será recompensado por su fidelidad. Este es un mensaje de esperanza para todos los fieles que perseveran en la fe. El fin de la revelación, la esperanza de la resurrección y la victoria final. Este capítulo culmina con una visión del futuro en la que el mal será finalmente derrotado, y aquellos que han permanecido fieles a Dios recibirán la vida eterna. La humanidad será juzgada, y el reino de Dios se establecerá en su gloria. Es un capítulo lleno de esperanza y consuelo para los creyentes, ya que promete que, aunque habrá tribulación y pruebas, la victoria final pertenece a Dios. Las luchas que enfrentan los justos no son en vano, y la recompensa eterna les espera. Este cierre del libro de Daniel resalta temas de resurrección, juicio final y la gloria de Dios, y alienta a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, sabiendo que el plan de Dios se cumplirá y que la recompensa eterna está asegurada para los justos.